Muy buenos días Bitcoiners y bienvenidos de regreso a su calendario económico de Bitcoin. Mi nombre es Mauricio Di Bartolomeo y como todas las semanas les traemos el mejor resumen y análisis de noticias que necesitas para arrancar la semana en Bitcoin. Hoy es lunes 25 de octubre y tenemos un episodio cargado de información para ustedes. El día de hoy vamos a empezar mirando o revisando el performance de los dos ETFs de Bitcoin que fueron autorizados y lanzados en los Estados Unidos la semana pasada. Seguidamente vamos a mirar cómo estos ETFs están impactando el volumen de contratos de futuros de Bitcoin en el Chicago Mercantile Exchange. Aquí el interés abierto o volumen de contratos transados se triplicó desde el comienzo del mes de octubre. Y por último vamos a estar hablando del vencimiento de futuros y opciones de Bitcoin que ocurre esta semana. También vamos a mirar cómo esto puede impactar tanto al fondo como a los mercados. Así que, hermanos, cafés en mano, que va a estar muy bueno hoy. Y antes de arrancar con nuestro análisis de esta semana, queremos hacer un breve anuncio con respecto al calendario económico, y es que a partir de la semana que viene vamos a mudarnos a una publicación los días martes. Así que tanto los videos como los emails como nuestro blog será publicado el día martes de ahora en adelante. Así que nos vemos el martes, amigos. Y arrancando como de costumbre con Bitcoin, vemos que la semana pasada Bitcoin cerró su primera semana de pérdidas durante el mes de octubre, cerrando abajo 1,02% a $60.910 por Bitcoin. Y aunque fue una semana de pérdidas, sí fue el segundo cierre semanal más alto que ha visto Bitcoin en su historia. Aunque muchos esperaban que el mercado sí podía bajar la semana pasada, como cubrimos en el episodio pasado, en Wall Street hay un dicho muy famoso que dice: compra el rumor y vende la noticia. El nivel de demanda que se vio por el nuevo ETF de Bitcoin sorprendió prácticamente a todo el mundo. Forbes describió la recepción de los ETFs de Bitcoin por Wall Street como sísmica. Y nosotros tendríamos que concurrir con eso, ya que la semana pasada vimos no uno, sino dos fondos de ETF de Bitcoin aprobados en Wall Street. Mirando algunos de estos artículos que salieron alrededor de la noticia, el primer fondo que comenzó a transar fue el ProShares Bitcoin ETF. El ticker de ese fondo es BITO. Y salió disparando por todos los cilindros, rompiendo el récord de velocidad como el fondo que alcanzó 1.000 millones de activos bajo manejo de la manera más rápida. Y tenemos este tweet que publicó Eric Balchunas, analista de ETFs en Bloomberg, diciendo que fue casi poético en el sentido de que el fondo de Bitcoin rompió el récord del fondo que ha crecido a 1.000 millones de activos más rápido que cualquier otro fondo. Logró esto en 2 días y el récord anterior lo tenía, ustedes lo adivinaron, el oro, el ETF del oro GLD, que salió al mercado hace 18 años y alcanzó este récord en 3 días en vez de 2. Para poner un poquito más de contexto, esta es la gráfica que muestra cuánto tiempo le tardó a cada uno de estos fondos alcanzar 1.000 millones de dólares en activos. Aunque no muestra a Bitcoin, lo impresionante de ver aquí es esta línea vertical azul que se ve hacia la izquierda, que es la del GLD, y el hecho de que Bitcoin de hecho rompió ese récord. Así que es súper impresionante. Interesantemente, el primer contrato de ETFs a base de futuros de Bitcoin ha sido tan popular que está acercándose al límite de contratos que ese fondo puede tener. El ProShares ETF puede tener un máximo de 2.000 contratos del front month, del primer mes de los futuros, y un total de 4.000 contratos en todas las maturities o todos los vencimientos que haya disponibles. Así que 2.000 en el primero, 4.000 en total. Mirando este artículo que salió de Forbes, que habla básicamente de que si estos fondos de hecho se han vuelto muy populares para su propio bien, básicamente vamos a hablar un poquito de cuál es la situación actual. El fondo de BITO, el BITO, ha comprado 1.900
con fecha de vencimiento de octubre, casi llegando a su límite de los 2.000. También compró 1.400 contratos de noviembre, lo cual pone al fondo cerca de su límite total de 5.000 contratos. Bloomberg reporta que el Chicago Mercantile Exchange está pautado a aumentar el límite de contratos del primer mes que el fondo puede tener hasta 4.000 contratos. Y eso arrancaría en el mes de noviembre, lo cual sería buenas noticias para el fondo, ya que puede básicamente acumular 4.000 contratos del front month de noviembre y tiene un cupo para 1.000 en otros maturities, en otros vencimientos. Una vez que el fondo o cualquier fondo alcance el límite de contratos que puede tener, si los inversionistas siguen queriendo comprar el fondo, aunque el fondo no pueda ir a comprar contratos de futuros de Bitcoin, lo que tiene que hacer es básicamente contribuir efectivo al fondo. Ya que llegó al límite de Bitcoin, no puede seguir acumulando contratos de futuros, sino que tiene que, por cada unidad que vende, tiene que aportar efectivo en vez de Bitcoin. ¿Qué pasa? Que a este punto, cuando el fondo empieza a tener que contribuir dólares, los precios de las unidades dejan de seguir o empiezan a dejar de seguir el precio de Bitcoin de la manera más eficiente o efectiva, ya que hay menos Bitcoin en el fondo y el fondo se mueve en base al precio de los activos que están dentro del fondo. Pero bueno, hay varias formas de resolver esta complicación. Una sería aumentar el límite de contratos que puede tener un ETF. La otra sería que existieran más ETFs disponibles, que tuvieran más capacidad. Y aquí es donde entra el segundo ETF que fue aprobado la semana pasada de Valkyrie, que tiene un ticker de BTF y este empezó a transar el día viernes. Y aquí está el artículo en relación a esto. El ETF de Valkyrie transó $80 millones en su debut en la bolsa, lo que corresponde a el lanzamiento de ETFs, básicamente el 15º, ha sido de todos los 3.500 ETFs que se han lanzado al mercado, fue, digamos, está rankeado en el número 15 de fondos con mayor volumen. Así que esto fue increíble, aunque el fondo de Bito se llevó, digamos, la mayoría de los titulares. Valkyrie también transó entre los primeros 20 fondos en la historia del mercado, lo cual es impresionante. Estos límites estructurales que ha colocado la SEC o los reguladores en la cantidad de contratos que cada ETF puede tener, le puede dar la oportunidad a otros fondos adicionales a BITO, el primero, de ser relevantes. Típicamente, cuando arranca un fondo antes de los demás, es muy difícil que los demás lo alcancen, pero ya que hay estos límites artificiales, pues los inversionistas van a ir a donde más les convenga. Y básicamente el hecho de que ese fondo, cuando llega a cierto tamaño, deja de seguir el precio de Bitcoin, pues les sirve a los inversionistas como incentivos de buscar otras opciones. Bueno, el lanzamiento de ambos fondos, de estos dos fondos, ha causado que los contratos de futuros de Bitcoin en el Chicago Mercantile Exchange, que son los únicos contratos que pueden comprar estos fondos, se hayan disparado en volúmenes y en interés abierto. Y eso lo podemos ver aquí. Esta gráfica amarilla que ven acá es el interés abierto en contratos de futuros de Bitcoin en el Chicago Mercantile Exchange. Como pueden ver, desde el 30 de septiembre, prácticamente, había 1.700 millones de dólares en volumen abierto. A la fecha de hoy hay 5.600 millones de dólares. Esto ha creado una oportunidad de inversión muy interesante, ya que los inversionistas saben que el fondo tiene que comprar contratos cada vez en diferentes expiraciones o vencimientos. El perfecto ejemplo de esto va a pasar esta semana. Como ya saben, el ETF de Bitcoin ProShares mantiene contratos de futuros de Bitcoin como los activos del fondo. Ya que no puede mantener estos contratos hasta que se venzan, porque él no puede recibir el efectivo ni puede recibir el Bitcoin, solo puede tener contratos, el fondo debe básicamente vender los contratos front y comprar contratos de otro vencimiento, más largos, de vencimientos más allá. Actualmente tiene 1.900 contratos de octubre y 1.400 contratos de noviembre.
y sabemos que tiene un límite estructural de 2.000 contratos del primer mes. También sabemos que los contratos de vencimiento, que los contratos de octubre se vencen esta semana, lo cual significa que ambos fondos de Bitcoin tienen que deshacerse de octubre y entrar a noviembre y diciembre esta semana. Eso causa que los inversionistas tomen provecho de esta información. Como pueden ver acá, si ves la prima implícita, o sea, el precio por encima de spot que se están pidiendo por estos contratos, pues obviamente sin sorprenderte aquí, el contrato que está más caro de todos es el de noviembre, que es el que obviamente necesitan más estos ETFs. Después el segundo más caro, el de diciembre. Y obviamente pues así vamos, ya que los inversionistas están tratando de venderle caros al ETF porque saben que solo puede comprar ese fondo o activo particular. Y lo que esto crea es la oportunidad de que estos clientes, y como pueden ver acá, prácticamente todos los otros venues están transando más baratos que el CME. Tampoco nos sorprende porque obviamente saben los inversionistas que ahí están los compradores. Entonces se lo están vendiendo al precio más caro absolutamente posible al CME. Y están saliendo y venden el mismo contrato al mismo vencimiento en otro venue más barato. En este caso pudieran hacerlo en Deribit, ¿sabes? Vendes CME, compras Deribit, te metes, o sea, capturas esa diferencia entre los dos. Y esto va a continuar. Obviamente, mientras que esta estructura de estos fondos siga llevando a estas compras, los inversionistas tratarán de colocarse primero o siempre buscar la manera de beneficiarse de esa compra forzada. Así que bueno, también es vencimiento de opciones y acciones de opciones y futuros esta semana, así que vamos a entrar en un poco más de detalle en esto en nuestra sección de qué tenemos por delante. Pasando a nuestro análisis del S&P500, vemos que la semana pasada el S&P500 llegó a un nuevo máximo histórico. Ups, ya que se me está moviendo aquí esta línea que la quería mover hasta acá. Sí, como podemos ver, el S&P500 llegó a un nuevo máximo histórico la semana pasada, ayudado en parte por un dólar más débil. Aquí tenemos la caída del dólar la semana pasada. Y también por reportes de ganancias bastante positivos que han habido de acciones en la bolsa de Estados Unidos. El S&P500 cerró arriba 1,43% a 4.538 puntos. Y aunque hemos visto que el S&P500 tiene 3 semanas de ascenso, si miramos al volumen, vemos que este volumen ha sido cada vez menor, mientras el S&P ha subido. Si miramos este cierre también, de un punto de vista técnico, está solo a 3 puntos de su cierre anterior. Así que no es una muy buena señal desde el punto de vista técnico. Sin embargo, tenemos muchísimos reportes de ganancia esta semana que pudieran salir muy buenos e impulsar los mercados más hacia el alza, a pesar de las presiones hacia la baja que tenemos por las tasas de interés de estos bonos de Estados Unidos subiendo. Ya vamos a hablar de eso en un segundo. Mirando al Dow, vimos que el Dow también llegó a un máximo histórico por su cuenta, arriba 1,08%, 35.677 puntos. Y el Nasdaq, aunque no se unió a la fiesta del all-time high, sí cerró arriba también 1,37% y se encuentra bastante cerca de sus niveles máximos históricos. Mirando a qué están esperando los mercados en esta semana y la próxima, vemos que Rick Santoli de CNBC dice que pudiera haber drama en la vía, ya que los mercados de los bonos se están preparando para un posible anuncio de la Reserva Federal la semana que viene, que se reúnen el martes que viene. Aquí se pudiera anunciar la fecha ya puntual del plan de la Fed de dejar de comprar bonos. Cuando se anuncie esa fecha, los mercados van a reaccionar, por seguro van a reaccionar, así que muchos están mirando y tratando de ser cautelosos hasta que ocurra la semana que viene, hasta que se haga el anuncio formal la semana que viene. Si miramos acá cómo se están moviendo las tasas en preparación a esta reunión de la semana que viene, si miramos la tasa de interés en los bonos de los Estados Unidos, vemos que la tasa de interés en el bono de 10 años se disparó 5% la semana pasada.
Mirando la misma tasa para el bono de 30 años, solo subió 1,95%. Eso nos hace mirar la diferencia entre las tasas de interés entre 10 años y 30 años, porque aquí esto es bastante interesante. El mercado siempre nos está diciendo algo, y si miramos y comparamos la tasa de 10 años con la tasa de 10 años con la tasa de 30 años, podemos ver ciertas tendencias interesantes. Por ejemplo, si miramos acá, que vemos a partir de septiembre, la tasa de 10 años se ha disparado 25% al alza, mientras que la de 30 años solo subió el 7% en el mismo periodo. La diferencia entre estas dos tasas nos dice o nos muestra que el mercado está diciendo o votando con su dinero que piensa el mercado que va a haber mayor inflación en los próximos 10 años, pero que estas presiones inflacionarias se van a desvanecer en un horizonte de 30 años, queriendo decir que ven tasas de interés muy altas, necesitan más tasas de interés más altas para recuperar su inversión a 10 años que esa misma tasa para recuperar a 30 años, ya que el blended no va a ser tan alto porque el impacto va a estar, digamos, concentrado en estos primeros 10 años. Impacto inflacionario. Así que bueno, esta semana la temporada de reportes de ganancias de la bolsa de valores puede que nos chispee en Bitcoin, ya que tenemos a McDonald's y Starbucks ambos reportando esta semana, y ambas compañías han estado aceptando pagos en Bitcoin desde que se volvió moneda de curso legal en El Salvador. Así que va a ser muy interesante ver si hacen comentarios con respecto a este Bitcoin durante sus llamadas de reportes de ganancias. Más detalles en esto en nuestra sección de qué tenemos por delante esta semana. Pasando a nuestro análisis de los precios del oro, vemos que la semana pasada el oro, vamos a movernos a la semanal. Vemos que la semana pasada el oro tuvo una buena semana, cerrando arriba 1,46% a $1,792 por onza. Y nuevamente esto aquí fue en parte ayudado por un dólar americano más débil, cayendo 37 puntos bases la semana pasada. Mirando de regreso al oro, aunque aquí hemos visto y hablamos mucho de que el precio del oro tiene una relación negativa con el retorno real de las tasas de interés de los bonos de los Estados Unidos, estamos viendo que el oro está subiendo al mismo tiempo que están subiendo las tasas de interés de estos bonos. También sabemos que la Reserva Federal está bastante activa en los mercados de sus propios bonos del Tesoro, ya que quiere mantener esas tasas de interés donde la Fed quiera, no donde el mercado diga, sino donde la Fed quiera. Eso es muy importante. En otras palabras, el mercado puede estar diciéndonos que las tasas de interés en estos mismos bonos no son representativas de las condiciones de mercado actuales y que la tasa o el retorno real de estos bonos se está convirtiendo mucho más negativo, incluso aunque están subiendo sus tasas de interés que la gente puede ver en la gráfica. ¿Cuál pudiera ser la respuesta? Pues que la inflación está disparada, ya que como hemos hablado aquí, el retorno real de este bono es la tasa de interés menos la tasa de inflación. Si la tasa de interés está subiendo y el precio del oro todavía está subiendo, los inversionistas te están diciendo que la inversión está muy por encima de lo que están mirando los índices o indicadores. Así que bueno, hablando del tema de la inflación, que es muy, muy importante y lo hemos venido hablando aquí probablemente desde que tenemos voz, la palabra transitoria la han desaparecido de la narrativa y ahora la Reserva Federal admite que la inflación pudiera durar hasta la mitad del 2022, o sea, dele. En teoría, el oro debería mantenerse bajo presión mientras suben las tasas de interés de estos bonos de Estados Unidos, asumiendo que la inflación se queda igual. Si la inflación percibe ser más alta o subiendo más rápido que las mismas tasas de interés de estos bonos, entonces los inversionistas seguirán buscando refugio en el precio del oro. Así que bueno, mucho hemos cubierto acá y más cobraremos en nuestra sección de qué tenemos por delante. Pasando a nuestro análisis de DeFi, vemos que el índice de DeFi volvió a la vida la semana pasada, arriba 9,33%. Mirando a Ethereum, también vemos que tuvo una muy buena semana, arriba 6,17%, cerrando a $4,082 por ETH.
Si miramos el performance de Ethereum, vemos que aunque no alcanzó un nuevo máximo histórico la semana pasada como Bitcoin, sí tuvo su cierre semanal más alto en su historia. Esta es la primera vez que Ethereum ha tenido un cierre semanal por encima de los $4,000. Así que positivo por ese lado. Fue una semana un poco callada desde el punto de vista de noticias, ya que la gran parte del foco estuvo en el ETF de Bitcoin la semana pasada. Pero ahora que ya aprobaron un ETF de Bitcoin, un ETF a base de futuros de Ethereum debería ser solo cuestión de tiempo. Recordemos que los futuros de Ethereum ya transan en el Chicago Mercantile Exchange, los mismísimos que utiliza el ETF de Bitcoin. La anticipación por este evento pudiese enviar a los precios de Ethereum hacia el alza en el futuro cercano. Chequeando Compound, que lo hemos estado monitoreando desde ese grandísimo problema que tuvo, vemos que sigue, digamos, luchando por mantenerse a la par de los demás activos. La semana pasada perdió 83 puntos base, cerrando a $308, y vemos que se mantiene muy por debajo desde que se anunció el problema de $160 millones del pago incorrecto que tuvo el protocolo. Así que bueno, continuaremos monitoreando esta tendencia también. Y pasando a nuestro comentario de dificultad minera de Bitcoin, por este lado vemos que China, de hecho, vamos al artículo acá de China, China de nuevo hizo titulares la semana pasada, ya que está tratando de agregar la minería de Bitcoin y otras criptomonedas a su lista de actividades industriales prohibidas. Como parte de este proceso, la Comisión de Desarrollo y Reforma Nacional de China le está pidiendo comentarios al público con respecto a la minería de Bitcoin, y le está dando al público hasta el 21 de noviembre para introducir comentarios. Aunque algunos están interpretando esta solicitud de comentarios como una esperanza de que el Partido Comunista Chino está recapacitando o tomando una postura más sensata en este entorno o en este contexto, mirando los detalles nos damos cuenta que esta request de comentarios, esta solicitud de comentarios, es simplemente parte del protocolo cuando el Partido Comunista Chino quiere volver cualquier industria ilegal. O sea, deben, como parte del protocolo, como que hacer el request para comentarios. Y bueno, mantendremos al tanto también de este desarrollo. No mucho ha cambiado afuera de esto desde el punto de vista de dificultad minera. Tenemos que el ajuste de dificultad del lunes pasado nos trajo a 20,08 terahashes de dificultad, subió 1% la dificultad del periodo pasado, y estamos poco a poco subiendo de nuevo hasta nuestro máximo histórico de 25 terahashes que tuvimos el año pasado. Mirando el mempool podemos ver que seguimos todavía bastante tranquilos. Los tiempos de confirmación y costos de confirmación están muy normales. Vemos que ni siquiera hubo un blip durante el nuevo all-time high. Así que esto es un testamento de lo eficiente que se está convirtiendo la red de Bitcoin. Y por último, como siempre, los dejamos con qué podemos esperar para la semana que viene. Es una semana bastante importante para Bitcoin, ya que primeramente pudiéramos escuchar de tanto McDonald's como Starbucks si alguno de las dos ha decidido mantener cualquiera de ese Bitcoin que han estado recibiendo como pago en El Salvador. Y vamos a hablar cortamente de cuándo son esos reportes para estar pendientes. Adicionalmente, esta semana se vencen los contratos de opciones y futuros de Bitcoin. Ambos tipos de contratos se vencen el 29 de octubre. Y hay contratos de opciones que representan 57,000 bitcoins que se van a vencer. Así que esto siempre puede introducir un poquito de volatilidad a los mercados. Igualmente, hay un número récord de contratos futuros para el mes de octubre en el Chicago Mercantile Exchange. De nuevo, son cosas que pueden introducir volatilidad en los mercados, especialmente mientras nos acercamos al día viernes. También queremos pasar un minuto repasando cómo la demanda de inversionistas institucionales de comprar unidades de estos fondos ETFs se convierten en demanda por comprar Bitcoin en el mercado spot, lo cual ayuda al precio de Bitcoin. Cuando una institución quiere comprar una unidad del fondo de este fondo ETF, el operador puede vender la unidad y comprar el equivalente en contratos de futuros de Bitcoin en el Chicago Mercantile Exchange.
el operador del fondo compra estos contratos en el Chicago Mercantile Exchange de un vendedor en esta misma plataforma. Para proteger su riesgo, el vendedor de este contrato al operador del fondo tiene que comprar o tiene que de alguna forma protegerse, ya que para entregar el valor de Bitcoin en una fecha futura, pues la manera de protegerse es tener esa misma cantidad de Bitcoin que vendiste para que no tengas que después salir a comprar más o salir a comprar menos. Al precio que cierre ese Bitcoin es el precio que tú entregas. Entonces, cada vez que una persona vende contratos, tiene un requerimiento de comprar Bitcoin para proteger ese riesgo. Así que para proteger ese riesgo, ese vendedor tiene que ir a comprar Bitcoin en el mercado o de por sí ya tenerlos, pero para estar protegidos. Así que de esa forma se convierte demanda por unidad al fondo en demanda por Bitcoin en el mercado spot. Como siempre, cerramos con un resumen de toda la data que podemos esperar esta semana, día por día, de la data relevante y la hora importante. Y primeramente vamos a arrancar con la data que tenemos por este día lunes. Hoy, a las 4:30 p.m. tenemos el reporte de Facebook, reporta ganancias luego del cierre del mercado y pudiera dar más detalles acerca de sus planes de cripto, lo cual ciertamente impactaría los mercados. El día martes, mañana, 9 de la mañana, hora del este, tenemos el S&P Case-Shiller Home Price Index. Esto es el índice de precios de casas en Estados Unidos. Aquí lo importante es qué tan rápido están subiendo los precios de estas casas. El mes pasado subieron 19,7% mes a mes. Y si el mercado, si este mes ve un incremento igual o superior, esto pudiera desencadenar un debate bastante complejo en la opinión pública, lo cual pudiera incluso llevar más al Fed, a arrinconar más al Fed, a tener que actuar a nivel de tasas de interés. Interesante. El día martes a las 10 de la mañana también tenemos índices o números para nuevas casas, ventas de nuevas casas en los Estados Unidos. Hay 2 puntos de data en el mercado de bienes raíces americano este día martes, así que es muy importante o es muy probable que se entable una conversación alrededor de esa industria este día martes. Y a las 4:30 p.m. día martes, Google, la empresa parent de Google, Alphabet Inc., reporta ganancias luego del cierre del mercado, también día martes. El miércoles recibimos las ganancias o el reporte de ganancias de McDonald's a las 8:30 de la mañana, hora del este. Como ya hablamos, bien sea la compañía o uno de sus franquiciados ha estado aceptando pagos en Bitcoin en El Salvador desde que se volvió moneda de curso legal. Y será interesante ver qué dice McDonald's acerca de esto en su llamada de earnings. Cualquier cosa que anuncie McDonald's, además está decir que pudiera ser un game changer completo para la industria. Así que obviamente no se sabe nada, pero será interesante ver qué mencionan. El día jueves tenemos crecimiento del Producto Interno Bruto por cuarto de los Estados Unidos. Aquí la expectativa es un incremento del 3%. Sin embargo, el cuarto previo mostró un incremento del 6,7%. No sería sorprendente ver que el número para este cuarto está por encima del 3%, lo cual pudieran celebrar, los mercados seguramente celebrarían esa noticia. A las 4:30 p.m. el día jueves reporta ganancias Amazon. Y a las 4:30 p.m. también reporta ganancias el día jueves Starbucks. Similar que McDonald's, han estado aceptando pagos en El Salvador desde que se volvió moneda de curso legal. Sin embargo, más interesante en el caso de Starbucks es que no operan a través de un modelo de franquicias. Así que la decisión de mantener o vender esos bitcoins se debe haber tomado al nivel de corporate o incluso a headquarters. Así que nos enteraremos este día jueves. Y por último, el viernes tenemos Core Inflation. Esto es inflación excluyendo comida y combustible, lo cual obviamente son los dos unidades o dos partes de la economía que están viendo sus precios dispararse. Pero aquí interesante, vemos que hay una expectativa de un incremento de 3 puntos base mes a mes, lo cual significa 30 puntos base mes a mes, lo cual representa 3,6% de inflación anual. Vemos si este número sale más allá, más encima, los mercados probablemente se conseguirán un poco de nerviosismo si el número sigue subiendo y opuesto si el número entra por debajo. Por lo que hemos visto es improbable, probablemente que entren por debajo de la expectativa. Casi todas las proyecciones de inflación están saliendo por encima. Y el día viernes también tenemos un índice que se llama costos de empleo en los Estados Unidos, y aunque este es un indicador que no sigue mucha gente,
Interesante aquí que está pautado a subir de 0.7% mes a mes el mes pasado a 0.9% de mes a mes este mes. Eso representa un incremento del 10,8% en el índice de costos de empleados o empleo para un negocio. Como ya hemos visto acá, todos los costos que se incrementan en los negocios se pasan tarde o temprano a los consumidores. Así que esto pudiera ser un predecesor, digamos, de posible futura inflación al nivel del precio del consumidor. Bueno, hemos cubierto muchísimo este episodio como siempre. Los mantendremos informados aquí mismo en el calendario económico y en nuestras redes sociales @HODLWithLeden. Si disfrutaron este show, si aprendieron algo, si les gustó, los invito a que le den like, manita arriba abajo, lo compartan con sus amigos y se suscriban a nuestro canal. Si tienen alguna pregunta o comentarios, los invito a que nos dejen su feedback en la sección de comentarios abajo y trataremos de responderlas o incorporar ese contenido a nuestros próximos episodios. Recordemos que la semana que viene empezamos a publicar a partir del día martes. Y también recordemos que si no tienen una cuenta en Leden todavía, los invito a que miren leden.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar hasta 9% en sus USDC y hasta 6,1% en sus primeros 2 BTC. También tenemos las mejores tasas en créditos en dólares respaldados por Bitcoin si necesitas liquidez y no quieres vender tus satoshis. Muchísimas gracias a todos, los quiero mucho y nos vemos la semana que viene.